El gas, el arma más terrible e mortífera que el humano ha usado en cualquier conflicto. Introducido por Alemania en la Primera Guerra Mundial, las potencias del Entente, las cuales eran Gran Bretaña, Francia y Rusia, se dieron cuenta de que necesitaban nueva tecnología para neutralizar y sobrevivir a los ataques de gas alemanes. Ahí fue cuando las máscaras de gas, por primera vez en la historia, iban a ser producidas en masa. La máscara antigas Gummimaske M1915 o GM15 es una máscara antigas manufacturada en Alemania en 1915, siendo distribuida principalmente a Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y posteriormente a Bulgaria. Esta máscara está hecha de lona grisácea con un recubrimiento de goma, de ahí su nombre, Gummimaske, que se traduce del alemán a máscara de goma. Sus oculares eran de celulosa, los cuales se unían a la máscara con unos ensamblajes de metal. Las mejillas de la máscara eran de esa forma para que el usuario pudiera limpiar los oculares en caso de que estos se empañen. Sus filtros vienen en una lata de forma cilíndrica de color gris claro. A su vez, la composición del filtro era bastante simple, constando con un 60% de carbón activado y el 40% restante era carbonato de potasio. Esta máscara fue la primera en ser usada y producida en masa en la Gran Guerra, y a su vez la primera en ser usada en cualquier conflicto. La capucha PH fue de las primeras máscaras asignadas a los soldados británicos en la Primera Guerra Mundial. Aunque no ofrecía mucha protección, esta era suficiente para sobrevivir a los ataques de gas. La peculiaridad de esta máscara es en sí su filtro, y es que no tiene filtro. La protección en sí de esta máscara se encontraba en la tela de la capucha, la cual estaba tratada en unos químicos industriales los cuales neutralizaban el gas solo durante un determinado periodo de tiempo, lo cual hacía la máscara de un solo uso, por así decirlo. Constaba también de dos oculares de vidrio ensamblados a la capucha mediante unos ensamblajes de metal. Además constaba con una pequeña válvula para exhalar. Durante las últimas etapas de la guerra, esta máscara fue en su mayoría reemplazada por el respirador de caja británico, el cual ofrecía mucha mejor protección contra el gas, aunque algunos soldados británicos seguían usando las capuchas PH para el final de la guerra. La máscara antigas Lederschutzmaske o Ledermaske M1917 o GM17 es una máscara antigas la cual fue introducida en el año 1917 por el Imperio Alemán, reemplazando así a la GM15. Fue usada ampliamente en la Primera Guerra Mundial por las potencias centrales y posteriormente en la Guerra del Rif por España y por el bando sublevado en la Guerra Civil Española. Esta máscara estaba hecha de piel de oveja curtida debido a la escasez de cuero y sellada en aceite. Sus oculares, hechos de celulosa, se unían a la máscara por ensamblajes de metal y en su interior tenían un marco metálico. Esta máscara constaba de un pequeño arnés, lo cual evitaba que el filtro se hundiera demasiado. Esto a través de una cuerda que iba desde la parte superior de la máscara hasta el filtro. Y también hablando de sus filtros, los filtros de esta máscara eran los mismos que usaba su predecesora, la GM15, aunque se había actualizado para un mejor efecto a la hora de neutralizar el gas. El filtro tiene 3 capas separadas por láminas de acero. La primera era carbón activado empapado con carbonato de potasio al 40%, exactamente igual a la GM15. La segunda capa o capa intermedia era carbón activado puro solamente. Y la última capa consistía de diatomita empapada con carbonato de potasio al 40%. Al igual que la GM15, esta máscara era transportada en una lata metálica que protegía a la máscara de golpes y del agua. Esta máscara fue usada por el Deutsches Heer, que era el ejército imperial alemán de la época, el Reichswehr, que era el ejército de la República de Weimar, también usada por el ejército real austrohúngaro, el ejército de tierra español en la Guerra del Rif y por último en el bando sublevado nacionalista en la Guerra Civil Española. Aunque en la Segunda Guerra Mundial, algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial conservaron y usaron sus antiguas GM17.
Sin duda, esta máscara fue de las mejores en cuanto a calidad y durabilidad de la Primera Guerra Mundial y fundó, en cierta parte, las bases en el diseño de muchas máscaras posteriormente. A día de hoy quedan algunas de estas máscaras relativamente en buen estado, sobre todo en museos de guerra. La máscara Zelinsky-Kumant, o también llamada Avalov, es una máscara rusa que fue diseñada por Nikolai Zelinsky y Mikhail Kumant y manufacturada desde 1917 hasta 1920. Esta máscara estaba hecha de caucho de color rojo claro. Constaba de 2 lentes de celulosa unidas a la máscara por ensamblajes de metal y su mayor peculiaridad algo llamado cuerno de dedo, el cual, si el usuario introducía el dedo en el cuerno, le permitía limpiar los lentes de la máscara por dentro en caso de que estos se empañaran. Aunque también había otra versión de esta máscara, la cual tenía unos oculares de cristal más pequeños y además no tenía el cuerno de dedo. Esta máscara tenía 3 tipos de filtros fijos, los cuales eran Petrogradski, que era rectangular, Moskovsky, óvalo alto, y Sazeni, óvalo más corto. Esta máscara fue usada por el ejército imperial ruso, el ejército rojo, el real ejército rumano, el ejército de Letonia y el ejército finlandés hasta 1940. El SBR o respirador de caja pequeño fue la máscara que reemplazó directamente y casi por completo a la capucha PH. Fue diseñada y asignada al ejército británico en el año 1916. Esta máscara está fabricada con tela de goma. También constaba de 2 oculares de cristal unidos a la máscara con cuerdas, con varias correas, a su vez para que el usuario pudiera ajustarse la máscara a su cabeza. A su vez también el filtro estaba conectado a la máscara por una manguera, que va de la boca del filtro a la bocacha de la máscara. El filtro consistía de una lata externa de acero, con una capa de carbón vegetal, cal viva y en la otra un material filtrante. Todo el filtro era aguantado por un arnés de tela a modo de bolsa que servía como apoyo para el filtro y a su vez para guardar la máscara. Este arnés se colocaba en el pecho del soldado para que tuviera un acceso rápido a la máscara. Esta máscara fue entregada ampliamente a las potencias del Entente y sus aliados, los cuales eran el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Italia, Portugal, Rusia, Estonia, Letonia, Nueva Zelanda y posteriormente Checoslovaquia. La ARS es una máscara de gas usada y manufacturada por Francia desde 1917 hasta 1918. Esta máscara surgió como una copia francesa directa del modelo alemán GM15 y parcialmente también de la GM17. Esta máscara estaba hecha de tela de goma hervida en aceite de lianza, con un rectángulo de goma frontal en el cual aguantaba a los oculares de celulosa en su lugar. Tenía un arnés de 6 puntas, el cual tenía cuerdas elásticas para que el usuario se pudiera poner la máscara adecuadamente. Esta máscara también tiene un filtro de metal con una bocacha de 42 milímetros, el cual tenía 3 capas. La primera era de carbón vegetal y carbonato de sodio. La segunda capa era completamente de carbón activado y la tercera capa eran gasas impregnadas, aunque muchas veces los propios soldados modificaban estos filtros para una mejor eficacia. La lata en la cual los soldados franceses guardaban la máscara era bastante similar a la alemana. Para el final de la guerra se fabricaron unos 5 millones de ejemplares, siendo usada solamente por el ejército francés y la armada polaca posteriormente. Finalmente, vamos a ver a la máscara GM18 o M1918. Lamentablemente no hay mucha información verídica sobre esta máscara, ya que no fue tan ampliamente construida como su predecesora, la GM17, a la que intentó reemplazar. Esta máscara estaba hecha de piel de oveja curtida y sellada en aceite, exactamente igual que la GM17, aunque sus oculares estaban hechos de vidrio, a diferencia de la GM17 e incluso la GM15, con un arnés en la cabeza de 6 puntos elásticos para ajustar la máscara en la cabeza del usuario, con exactamente el mismo filtro que la GM17 y la GM15. Fue fabricada desde 1918 hasta 1940, pero para el final de la Primera Guerra Mundial, muy pocas M18 habrían visto acción en combate, y las que vieron el combate no fue hasta los últimos días de la guerra. En conclusión, que aunque estas máscaras tuvieran
sus defectos y que no fueran tan eficientes como las que tenemos hoy en día, estas máscaras fueron las que pavimentaron el terreno y las que fundaron las bases de lo que hoy en día conocemos como máscaras de gas. También le salvaron la vida a muchas personas y eran la esperanza de muchas otras.